Yo soy un oficial con el condado de Fairfax, pero también soy un padre. Como padres, nosotros queremos que nuestros hijos siempre estén seguros y que tengan la oportunidad para tener éxito. Si sus hijos se envuelven con las pandillas, los chances para ellos tener una vida productiva y sobrevivir la adolescencia disminuye severamente. Nosotros trabajamos duros para proveer un futuro mejor para nuestros hijos. No dejemos que las pandillas les quiten eso. Estén vigilantes y estén pendientes para estas señales de advertencia. Retiro de actividades familiares. Retiro de amigos viejos. Un apodo nuevo. Palabras raras o extrañas de argot. Dinero o posesiones de fuentes desconocidas. Celular nuevo de fuente desconocida. Evidencia de abuso de drogas o alcohol. Cambio en notas escolares. En posesión de objetos que se pueden usar como armas. Quedándose afuera más tarde de lo normal. Modificando su ropa para indicar ser miembro de un grupo especial. Miembros de pandillas pueden ser de cualquier grupo étnico. Mientras que la mayoría de los miembros de pandillas son adolescentes o de 20 años, algunos son tan jóvenes como la edad de 9 años. La mayoría de miembros de pandillas son varones, pero 10% son hembras y ese número está creciendo. Si usted sospecha que sus hijos quizás están envueltos en una pandilla, hable con ellos y ofrezca el amor y apoyo que ellos están buscando sacar de la pandilla. Usted no está solo. Nuestra comunidad está aquí para ayudar. Aquí hay algunos de los recursos que el condado de Fairfax ofrece. Para averiguar a dónde puede buscar ayuda si alguien que usted conoce está envuelto en una pandilla, o para prever que se haga parte de una pandilla, usted puede llamar al 1-866-914-4264. Las llamadas son contestadas 24 horas al día, 7 días a la semana. El coordinador del condado de Fairfax para prevención de pandillas puede ser localizado al 703-246-2396. Para comunicarse con el programa de las escuelas públicas del condado de Fairfax, el número es 571-423-4270. Para los servicios juveniles con la policía del condado de Fairfax, el número es 703-246-2956. Y finalmente, el Northern Virginia Gang Task Force, el número es 703-438-4357. Trabajemos juntos para mantener a nuestros hijos sanos y seguros. Por favor, comparta estos recursos y ayude a repartir el conocimiento en nuestras comunidades. Para más información, por favor, visite nuestra página web fairfaxcounty.gov/gangprevention.